10 de febrero de 1943, 6:30 de la mañana. El páramo helado en las afueras de Krasny Bor, Unión Soviética. A través de la oscuridad previa al amanecer y el estruendo de la artillería concentrada, algo imposible estaba a punto de suceder. Un puñado de soldados españoles que defendían una trinchera cubierta de nieve se preparaban para enfrentar lo que la doctrina militar soviética prometía que sería su aniquilación. El 55º Ejército del Ejército Rojo, reforzado con tropas de choque de élite y apoyado por tanques que habían aplastado a la Wehrmacht desde Stalingrado hasta Leningrado, convergía sobre lo que parecía ser un rincón olvidado del frente oriental, defendido por voluntarios extranjeros que no tenían ninguna razón estratégica para estar allí. Detrás de las líneas soviéticas, 3 divisiones completas, más de 38.000 hombres respaldados por 100 tanques y 400 piezas de artillería, habían pasado semanas preparándose para la Operación Estrella Polar. Su objetivo: atravesar la delgada línea española, rodear las posiciones del sitio sur de Leningrado y dar un golpe decisivo que cambiaría el curso de toda la campaña del norte. Las matemáticas eran grotescas: 5.600 voluntarios españoles de la División Azul contra 38.000 tropas soviéticas. Según todos los cálculos de la ciencia militar, las posiciones españolas deberían haber sido arrasadas antes del mediodía. En cambio, durante un día imposible, el capitán Urbano Orat de la Torre y sus compañeros oficiales del Regimiento de Infantería 262 reescribirían las reglas de la guerra defensiva. Demostrarían que el coraje y la determinación podían, durante un día empapado en sangre, contener un océano de acero y fuego. El camino hacia aquella trinchera congelada no comenzó en las nieves de Rusia, sino en las secuelas de la propia Guerra Civil Española. El capitán Urbano Orat de la Torre nació en 1912 en Sevilla, en una familia militar que había servido a España durante generaciones. La Guerra Civil Española había terminado en 1939, dejando al país destrozado, empobrecido y profundamente dividido. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética en junio de 1941, Franco, manteniendo la neutralidad oficial de España, autorizó la formación de una división de voluntarios para luchar contra el comunismo en el frente oriental. La División Azul, llamada así por las camisas azules del movimiento falangista, era algo único en la Segunda Guerra Mundial, una fuerza voluntaria procedente de una nación que no estaba oficialmente en guerra. Entre los 18.000 hombres que inicialmente se ofrecieron como voluntarios, estaban veteranos de la Guerra Civil Española como Orat de la Torre, hombres que habían visto a su país destrozado por la ideología y veían el frente oriental como una continuación de esa lucha. Estaban motivados no por la ideología nazi, sino por un odio visceral al comunismo y una tradición guerrera que se remontaba siglos atrás. No íbamos a luchar por Hitler, recordó el sargento Miguel Ezquerra años después. Íbamos a luchar contra Stalin. Para nosotros era simple. El comunismo tenía que ser detenido, y si eso significaba sangrar en Rusia, que así fuera. La División Azul llegó al frente de Leningrado en octubre de 1941. Fueron asignados a posiciones alrededor de Krasny Bor, un pueblo aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Leningrado. Era un sector tranquilo, o eso parecía. Los españoles pasaron meses adaptándose a las condiciones del invierno ruso, que hacían que los inviernos más fríos de España parecieran tropicales. Las temperaturas descendieron a menos 40 grados centígrados. La congelación causó más bajas que el combate en aquellos primeros meses, pero los soldados españoles se adaptaron con una dureza que sorprendió a sus aliados alemanes. El capitán Orat de la Torre se distinguió como un meticuloso comandante defensivo. Estudió el terreno, reforzó los puntos débiles, entrenó a sus hombres incansablemente en protocolos defensivos. Su compañía ocupaba posiciones en el sector del 2º Batallón, una red de trincheras y búnkeres que formaban una delgada costra sobre la tierra congelada. A principios de 1943, la situación estratégica había cambiado dramáticamente. La derrota alemana en Stalingrado en febrero había envalentonado a los comandantes soviéticos. Stalin exigió una ofensiva mayor para romper el sitio de Leningrado. El sector de Krasny Bor, defendido por la mermada División Azul, fue identificado como el punto débil. La inteligencia soviética estimó que se enfrentaban a quizás 3.000 voluntarios desmoralizados.
No tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar. El plan soviético era abrumador en su simplicidad y escala. La Operación Estrella Polar comenzaría con un devastador bombardeo de artillería, la mayor concentración de poder de fuego que había visto el Frente Norte. 3 divisiones atacarían simultáneamente a lo largo de un frente estrecho, apuntando específicamente a las posiciones españolas. Detrás de ellas, brigadas de tanques móviles explotarían la brecha y avanzarían hacia objetivos estratégicos. El 10 de febrero de 1943 amaneció con temperaturas rondando los -30 grados centígrados. La visibilidad era pobre, con ráfagas de nieve que reducían las líneas de visión a meros metros en algunos lugares. Los defensores españoles, aproximadamente 4.500 hombres realmente en la línea con otros 1.100 en reserva, defendían un frente de 17 kilómetros. Esto significaba que cada hombre era teóricamente responsable de defender casi 4 metros de frente, una situación táctica imposible según cualquier estándar. Las posiciones del capitán Orad de la Torre ocupaban un cruce crítico en la línea española. Su compañía, con apenas 120 hombres después de meses de desgaste, defendía trincheras con vistas al suelo congelado que los planificadores soviéticos habían identificado como un punto de ruptura primario. El bombardeo de artillería soviético comenzó a las 6:45 de la mañana. Durante 3 horas, las posiciones españolas fueron sometidas a lo que los supervivientes describieron como el infierno hecho manifiesto. 400 piezas de artillería dispararon más de 100.000 proyectiles sobre el estrecho sector español. La tierra congelada estalló en explosiones continuas. Los búnkeres se derrumbaron. Las trincheras se hundieron. Las líneas de comunicación fueron cortadas. Los hombres que sobrevivieron describieron el horror psicológico de saber que no podías hacer nada más que aguantar y esperar que el siguiente proyectil no cayera directamente sobre ti. El soldado José Navarro, refugiado en el sector de Orad de la Torre, recordó más tarde: «El mundo terminó esa mañana. Todo lo que conocías, arriba, abajo, tiempo, espacio, desapareció. Solo había ruido, explosión, fuego, gritos. Los hombres enloquecieron. Algunos intentaron correr y fueron despedazados. Algunos rezaron. Algunos simplemente se quedaron inmóviles, esperando la muerte. A las 9:50 de la mañana, el bombardeo cesó. A través del humo y la nieve arremolinada, emergió la infantería soviética. No cientos, miles. Divisiones enteras avanzando hombro con hombro a través del páramo helado. Su camuflaje invernal blanco haciéndolos aparecer como una avalancha de fantasmas. La primera acción del capitán Orad de la Torre fue reagrupar a sus aturdidos defensores. La mitad de su compañía había muerto o resultado herida por el bombardeo. Su búnker de mando estaba parcialmente colapsado, pero se movió por las trincheras, arrastrando hombres a posiciones de tiro, revisando armas, estableciendo campos de fuego. Su comportamiento calmado en medio del caos absoluto tranquilizó a hombres que estaban al borde del colapso psicológico. El capitán caminó a través de ese infierno como si estuviera inspeccionando un desfile, recordó el sargento Antonio López. Los proyectiles seguían cayendo. Los rusos se acercaban, y él está diciéndonos tranquilamente dónde posicionar las ametralladoras, cómo escalonar nuestro fuego. No era humano ese día. Era algo más. El asalto soviético golpeó las posiciones de Orad de la Torre con la fuerza de un maremoto. A 200 metros, sus ametralladoras abrieron fuego. La primera oleada soviética, tropas de choque específicamente entrenadas para operaciones de ruptura, caminó hacia un muro de plomo. Los defensores españoles, ocupando posiciones preparadas y luchando con la desesperación de hombres que sabían que no había retirada, cobraron un peaje horroroso. Pero por cada soldado soviético que caía, 3 más tomaban su lugar. La disparidad numérica era aplastante. En una hora, las fuerzas soviéticas habían penetrado las trincheras españolas en múltiples ubicaciones. El combate cuerpo a cuerpo estalló a lo largo de toda la línea. Los hombres lucharon con rifles, bayonetas, palas de trinchera, manos desnudas. El capitán Orad de la Torre estaba en todas partes donde sus hombres lo necesitaban. Cuando un escuadrón soviético atravesó su flanco izquierdo, personalmente lideró un contraataque con solo 6 hombres, lanzando granadas y disparando su pistola a quemarropa. Cuando su flanco derecho comenzó a flaquear bajo la presión de un tanque soviético,
Dirigió fuego concentrado desde su fusil antitanque restante, destruyendo el vehículo y obligando a la infantería de apoyo a retirarse. Aproximadamente a la 1 de la tarde, con su posición casi rodeada y las bajas acercándose al 60%, Orad de la Torre recibió órdenes de retirarse. Se negó. Sus palabras exactas, transmitidas a través de un teléfono de campo que sobrevivió milagrosamente, entraron en la leyenda de la División Azul. Aquí resistimos o aquí morimos. Dígale al coronel que necesitamos munición y refuerzos. No necesitamos órdenes de evacuación. La tarde vio la batalla alcanzar niveles de intensidad que desafiaban toda descripción. Los comandantes soviéticos, frustrados por la inesperada resistencia, comprometieron fuerzas adicionales. Las brigadas de tanques que se suponía que debían estar explotando la brecha estaban en cambio chocando contra posiciones defensivas españolas que se negaban a colapsar. A través de este torbellino, el capitán Orad de la Torre mantuvo el control de su sector. Redistribuyó munición de soldados muertos a los vivos. Organizó campos de fuego para maximizar la efectividad de sus menguantes fuerzas. Más crucial aún, mantuvo a sus hombres unidos a través de pura fuerza de voluntad y ejemplo personal. El soldado Diego Martínez fue testigo del mejor momento de Orad de la Torre. Un tanque soviético atravesó. Estaba disparando directamente en nuestra trinchera desde quizás 20 metros de distancia. El capitán agarró la última granada antitanque que teníamos, salió de la trinchera, a plena vista de los rusos, corrió hacia el tanque y lanzó la granada en las orugas. El tanque explotó. Simplemente regresó caminando a la trinchera, tranquilo como siempre, y preguntó si alguien tenía un cigarrillo. Al anochecer, lo imposible había ocurrido. La ofensiva soviética se había estancado. A lo largo de todo el frente de 17 kilómetros, la División Azul, superada en número 7-1, superada en armamento 10-1, había resistido. En el sector de Orad de la Torre específicamente, lo que debería haber sido un punto de ruptura se convirtió en un campo de exterminio. Las bajas soviéticas solo en su sector superaron los 800 hombres. Su compañía de 120 había sido reducida a 31 efectivos, pero todavía mantenían sus posiciones. El costo fue asombroso. La División Azul sufrió aproximadamente 2.300 bajas el 10 de febrero de 1943, más del 40% de la fuerza comprometida. Algunas compañías fueron completamente aniquiladas. La tercera compañía del Regimiento 262 dejó de existir como unidad de combate, cada hombre muerto o herido. Pero habían logrado algo extraordinario. La Operación Estrella Polar, planeada como una ruptura decisiva que cambiaría la situación estratégica alrededor de Leningrado, había fracasado. El 55º Ejército Soviético, habiendo comprometido 3 divisiones completas, había ganado quizás 2 kilómetros de páramo helado al costo de más de 10.000 bajas. El capitán Urbano Orad de la Torre recibió la laureada de San Fernando, la condecoración militar más alta de España, por sus acciones en Krasny Bor. La citación elogió su heroísmo extraordinario, liderazgo excepcional y completo desprecio por la seguridad personal mientras mantenía su posición contra probabilidades abrumadoras. Los comandantes alemanes quedaron atónitos. El general Lindemann, comandante del 18º Ejército, visitó las posiciones españolas 2 días después de la batalla. «Nunca he visto nada igual», escribió. Estos hombres resistieron cuando divisiones alemanas veteranas podrían haberse quebrado. Sufrieron bajas que habrían destruido la cohesión de unidad en cualquier formación normal. Sin embargo, mantuvieron sus posiciones y su disciplina. La defensa española en Krasny Bor tuvo consecuencias estratégicas más allá de la victoria táctica inmediata. El fracaso soviético convenció a Stalin de cancelar más ofensivas en el sector de Leningrado durante meses. Las líneas de sitio alemanas, que habrían sido fatalmente comprometidas por una ruptura soviética, permanecieron intactas. El retraso dio a las fuerzas alemanas tiempo para estabilizar todo el frente norte. El capitán Orad de la Torre sobrevivió a la guerra. Regresó a España en 1943 con la rotación de la División Azul y vivió hasta 1977, rara vez hablando sobre sus experiencias. Cuando se le preguntaba sobre Krasny Bor, su respuesta era característica. Hicimos lo que cualquier soldado haría.
Mantuvimos nuestro terreno porque nuestros camaradas necesitaban que lo mantuviéramos. No hubo nada heroico en ello. Simplemente éramos españoles, y los españoles no abandonan sus puestos. Hoy, un memorial se erige en Krasny Bor, mantenido por organizaciones de veteranos tanto españoles como rusos. Cada 10 de febrero, una pequeña ceremonia honra a los hombres que lucharon allí. Los campos congelados han vuelto hace mucho tiempo a ser tierras de cultivo pacíficas, pero perdura la memoria del día en que 5.600 voluntarios españoles demostraron que el coraje y la determinación podían detener a un ejército. El capitán Urbano Orad de la Torre y sus compañeros defensores mostraron al mundo que los números por sí solos no determinan la victoria. A veces, en días raros y terribles, el espíritu humano se niega a aceptar la derrota sin importar las probabilidades. En el infierno helado de Krasny Bor, esa negativa cambió la historia.